JD Producciones presenta Bajo la Lupa con Ricardo Céspedes Mozo. Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido al programa Bajo la Lupa, mi nombre es Ricardo Céspedes Mozo. Bueno, en primer lugar quiero mencionar que agradecerle más o menos a todo el público ferreñafanos y ferreñanos que están en muchas partes del Perú, personas también de Chiclayo, de Lambayeque, que pudieron colaborar a favor del albergue y que lógicamente han llegado a las metas, pasaron los 52.000 soles y lógicamente eso ha sido para bien de todos los niños del albergue. Por otro lado, se siguen apareciendo más audios. Hace 2 horas apareció un nuevo audio entre Inostroza y Chávarri. Ayer escuchamos algunos audios respecto a la periodista Milagros Leiva, que tenía un contacto con el señor de ISA Motors y también con conversación con Inostroza, que trataban pues de cuál era el speech que iba a tener pues en una conversación, una entrevista con el señor Oviedo. Lógicamente uno después de ver la entrevista que se ha habido, nos damos cuenta pues que la entrevista de Milagros Leiva es un poco endeble, un poco pues dirigida parece. A veces encontramos personas, encontramos funcionarios, encontramos periodistas, encontramos congresistas, políticos que dejan mucho que desear. Creo que a lo largo de los últimos 50, 80 años el Perú se ha visto inmersos en muchos temas de corrupción que afectan de una u otra manera al desenvolvimiento correcto del Perú como país. Si hablamos de cifras económicas, dice que pues, la corrupción, el impacto económico que tiene en el país es más o menos, el Perú deja de percibir un promedio de 10% de lo que es el presupuesto público a nivel, el presupuesto público nacional. Y estamos hablando de miles de millones de dólares que el Perú se ve estancado por estas cifras, por esos manejos, por esos diezmos que se dan en las obras, tanto en gobiernos municipales, regionales, y hoy en día nos damos cuenta pues los tratos debajo de la mesa que se hacen pues a nivel del Poder Judicial. Hablamos pues que todo el aparato de lo que es judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, se siguen ventilando más casos. Hay una nueva comisión comandada por Alan Wagner y también por Delia Reboredo. Muchos no están de acuerdo con esos personajes que ellos tomen la rienda de hacer los cambios que necesita todo el aparato judicial, pero al fin y al cabo eso es lo que se está viendo. Por otro lado, el reconocido periodista César Hilder han hablado pues que esto lo del Perú se arreglaría si es que Martín Vizcarra daría un paso al costado, se convocaría unas nuevas elecciones. Inclusive el día de ayer ha hablado y ha hecho algo muy importante, que si no está de acuerdo Martín Vizcarra con esto, ¿por qué no hacer un referéndum en que la población decida si es que realmente se debería llevar a unas nuevas elecciones o no? Creo que eso es cuestión de que el pueblo está saliendo a las calles, hay muchas turbulencias. Hoy en la mañana hubo una bomba en la clínica Ricardo Palma en Lima, hay 20 heridos. Y ahora, ¿qué dirán? ¿Son terroristas? ¿Son mandados por los propios políticos? Hay muchas versiones con lo que está pasando hoy en día en la clínica Ricardo Palma y uno realmente ya no sabe qué pensar, no sabe quién es quién, tú no sabes si estás conversando con una persona buena, una persona mala, si está inmiscuida en actos de corrupción o no, y la verdad que es una situación muy difícil. Muchos se hablan con este tema de la corrupción, lo hablamos desde el punto de vista económico, el impacto, por qué los políticos los seguimos religiendo, pero son pocos, al menos en los programas de televisión, en los programas radiales, que se enfoca del lado de cómo están las personas desde el punto de vista de la moral, los valores, cómo están las personas, cómo están los candidatos, si están acercados a Dios. Una persona que está por el camino de Dios es una persona que definitivamente piensa muy diferente a alguien que está alejado de él. Es por eso que creo conveniente invitar a nuestro párroco de Calle Fernández, padre Freddy Beltrán, a quien yo agradezco mucho. En muchas oportunidades he querido invitarlo
por muchas razones más, para quizás hablar temas puntuales sobre la juventud, sobre lo que estamos viviendo hoy en día, pero creo que hoy en día es importante que el padre nos dé su concepción sobre lo que estamos viviendo hoy en día en todo el Perú y cómo esto afecta a todo nuestro país. Padre, buenas noches, gracias por aceptar la invitación. Y definitivamente vivimos temas, una época muy turbulenta en el país y realmente deja mucho que desear. ¿Cuál es su primera impresión de esto? Buenas noches, Ricardo. Efectivamente hay toda una situación sociopolítica, cultural, incluso de engaño, de corrupción, como se dice en líneas generales, que no viene de ahora, que es algo que ya se sabía hace muchísimo tiempo, y de hecho estos audios revelan y hablan acerca de cosas que se han venido investigando hace algunos años, pues, ¿no? Desde el 2015, 2014, y que ciertamente hablan acerca de todo un sistema de pecado que se ha instalado, ¿no? Todo un sistema de mentira, de falsedad, de coimas, de dinero, de drogas, que va y que viene, ¿no? Y justicia que se vende, situaciones bastante escandalosas y que ciertamente hablan de una corrupción que se ha instalado en varios poderes del Estado. Y eso pues sí es no solamente lamentable, sino alarmante también, porque lógicamente pues se está en un país donde las instituciones que deberían brindarnos justicia y defender a los que la buscan, pues ciertamente no la pueden encontrar porque hay todo un sistema de corrupción bastante grande y bastante profundo. Y como dices tú, pues uno ya no sabe con quién habla, ¿no? Y incluso todo este tema que se ha destapado, pues también algunas veces, escuchando alguna persona, alguna entrevista, quiere como sacar o tratar de ver pues qué intenciones, si quieres, pues o malas intenciones hay detrás de lanzar un audio al aire, ¿no? Y que lógicamente pues sí, hay toda una serie de explicaciones acerca de cómo surgen, de cómo se van grabando, de cómo se van haciendo, de cómo es que eso está amarrado con el narcotráfico, de cómo es que hay toda una situación allí detrás, de jueces que se venden, y todo empieza pues allí en el Callao, ¿no? Entonces hay una situación bastante grave, pero que no es solamente esa situación del Callao ni de estos jueces, sino que es a nivel nacional. Y que ya te digo, se destapa como cosa alarmante, pero que es algo que es un secreto a voces, pues, ¿no? Que todos de alguna o de otra manera hemos experimentado, si no es en primera fila, pues muchas veces con familiares cercanos, con gente que tratamos, y de ver pues que sí, que no se puede, que no se tiene una verdadera justicia, que no hay honestidad entre muchos, no digo de todos, pero sí de muchos trabajadores, y sobre todo pues autoridades que se deberían dedicar a ejercer su autoridad y a tratar de administrar los bienes adecuadamente. Hace un año, más o menos en marzo del año pasado, yo le hice una entrevista y llegamos a un punto en la conversación donde yo le decía: padre, hay muchas personas que nosotros de repente conocemos y dices, caramba, esta persona siempre llega a misa, va a misa todos los domingos o todos los sábados, de repente está en la calle y tiene actos malos. Y su respuesta de usted fue: Ricardo, ¿te imaginas que estas personas no sean ni siquiera, que no estén cercanos a Dios? ¿Cómo actuarían ellos? Pero por lo menos el irse a misa y estar por lo menos en contacto una vez a la semana, en algo de repente puede menguar su accionar diario. Por lo menos no apaga, si quieres, pues esa conciencia de pecado que hay. Aunque en algunas ocasiones, lógicamente, pues sí, se tuerce la conciencia tremendamente, ¿no? De tal manera que una persona puede justificar sus actos. Escuchaba una entrevista de una psicoterapeuta, me parece que es, y hablaba justamente acerca
de esta situación que se ha presentado con este juez, Inostroza creo que es, en el que rechaza tremendamente él el accionar, si quieres, o el haber destapado o descubierto su secreto de comunicación. Pero en el fondo pues hay una situación mucho más grave, ¿no? Y rechaza todas esas acciones por este acto supuestamente ilegal, que no lo es, porque tiene si quieres, pues todo un permiso judicial y hay todas las cosas según ley y según orden. Pero para él pues es una situación escandalosa de haber investigado pues, o de haber chuponeado sus conversaciones, cuando en el fondo hay otras situaciones más graves, ¿no? Que es justamente el tema pues, de vender la justicia, de soltar violadores, de venderse por dinero, y eso es lo grave, ¿no? Entonces, esta persona decía, pues se llega a un punto en que uno justifica sus malas acciones haciendo las buenas. Y eso puede llegar. Ninguno está libre de eso, ¿no? Hoy escuchaba al Papa, y el Papa decía, el diablo entra por los bolsillos, y él inclusive decía, parafraseando un poco al expresidente Mujica, y decía, las personas que les gusta mucho el lujo, la vanidad, los carros de lujo, el poder, las ansias, esas personas no deben estar inmiscuidas en política. ¿Compartes el mismo punto de vista? Ciertamente no son todos, ¿no? En el sentido de que sí hay, es verdad, sí hay algunas cosas o varias de las que nos tenemos que cuidar, ¿no? De hecho, tanto el tema del poder, del placer, como del dinero, pues son las cosas que nos tenemos que cuidar, ¿no? Porque eso nos puede llevar pues a situaciones degradantes, ¿no? Entonces, lógicamente la persona humana tiene que ir ya desde pequeño, y es lo que tenemos que ir más o menos viendo como sociedad, o sea, en qué fallamos, dónde está nuestra falta, ¿no? Porque hay mucha gente que honradamente se ha ganado su peculio y eso está bien, ¿no? Y es más, o sea, el ser humano para poder vivir conforme virtud, lógicamente pues tiene que tener un mínimo de comodidad, ya lo decía, me parece, Aristóteles, ¿no? Para poder ejercer la virtud, para poder vivir la virtud. Dios en ningún momento quiere la miseria, no la quiere, y quiere que salgamos. Aquellos que dicen que el mensaje de la Iglesia o del reino de los cielos o de Cristo mantiene a los demás postrados en su situación y en su pobreza y en su miseria, y la Iglesia no quiere que salgan de ahí, eso es mentira, porque Cristo, como es Dios y Dios Padre también, nunca quiere la miseria para las personas. Lo que quiere es que vivamos dignamente. Y en ese vivir dignamente, pues lógicamente depende mucho de nuestro trabajo. Pero viviendo en una sociedad, también las autoridades nos ayudan a tener lo mínimo indispensable para poder desarrollarnos como personas, tanto a nivel local, como a nivel regional, como a nivel nacional. Y cada uno en su lugar. Pero si lógicamente eso que tiene que servir para darnos a nosotros mejores servicios y brindarnos también a nosotros lo mejor que podamos tener, tanto en salud como en educación, como en las demás cosas, pues todo eso se roba y se va a unos bolsillos, pues lógicamente eso está bastante mal y no ayuda a desarrollar a la persona. Entonces hay toda esta situación, ¿no? En la que uno se tiene que preguntar, ¿no? Desde su situación y su posición, pues qué hace uno por tratar de ayudar al gobierno de la ciudad, ¿no? Me decías fuera de cámara pues que habías leído algo acerca del Papa, que hablaba acerca de que nosotros tenemos que meternos en política. Exacto. Y es verdad, o sea, la persona humana por definición es un animal político, así como es un animal moral o es un ser moral, también es un ser religioso, también es un ser político. Y el ser político como también lo es ser social. Y el ser político quiere decir que tú y yo vivimos en una polis, en una ciudad, y por lo tanto no podemos estar ajenos al gobierno de la ciudad. No porque una persona le hayamos encargado el gobierno de la ciudad como autoridad edil,
los demás vamos a estar despreocupados de todo eso, sino que cada uno desde su lugar, desde su situación, haciendo lo que tiene que hacer como ciudadano de un determinado lugar, de una determinada polis, de una determinada ciudad, tiene que poner lo suyo para tratar de elevar el nivel y mejorar el modo de vivir en esa ciudad. Y si una autoridad que nosotros hemos puesto no cumple su deber, pues lógicamente le llamaremos la atención, ¿no? Entonces hay modos de reclamar, hay modos de pedir. Ahora lo que llaman el cuarto poder, ¿no? O sea, es la prensa, es todo esto, los medios de comunicación, y ciertamente puede ser un poder bueno si se sabe manejar. Pero luego pues está toda la acción cívica que las personas puedan realizar, el reclamo cívico y pacífico que podamos realizar. Discúlpame si lo digo directamente, pero yo he vivido aquí en Ferreñafe 4 años, hace 20 años, ¿no? Del 96 al 99. Regreso ahora y Ferreñafe sigue igual. Sí, definitivamente. No ha habido progreso. Las calles siguen tan igual como antes y peor. O peor. Y yo hasta ahora no veo a nadie que se plante delante del Consejo o que vaya. O sea, no estoy incitando a una revolución, pero yo digo, somos demasiado cómodos y nunca hemos reclamado nada. Muy apacibles somos. Muy pasivos, más que apacibles, muy pasivos. Y eso no es bueno. Ya digo, yo no estoy incitando a ninguna revolución, pero sí me parece que si nosotros no nos comprometemos en ese gobierno de la ciudad, pues lógicamente nunca haremos nada por cambiar, ¿no? Y nos podemos pasar la vida reventando las redes con un montón de insultos o un montón de cosas, pero nunca hacer algo efectivo por tratar de ayudar a que esto cambie, ¿no? Ya digo, cada uno desde su lugar, pero también cuando hay que reclamar, pues reclamar, y reclamar pacíficamente, debidamente. La semana pasada estuve acá como invitada a la señorita coordinadora del Jurado Nacional de Elecciones, la señorita Pamela Tapia, y ella me decía, es muy importante que los electores revisen las hojas de vida de sus candidatos. Yo me pongo a revisar las hojas de vida, hay unos candidatos que tienen problemas de no reconocer a sus hijos, problemas de paternidad, otros que tienen de red de violencia familiar, otros que tienen denuncias por alimentos. ¿Qué hacer en ese caso? Porque uno dirán, bueno, pero eso pasaba hace 5 o 10 años, hoy en día de repente tiene otra familia, las personas se siguen cada día mejorando, ¿no? En muchos aspectos de su vida. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene mucho que ver una persona como ha sido antes, cómo es hoy en día? ¿Tiene mucho que ver las hojas de vida? ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista religioso? Más, si quieres, desde el punto de vista religioso, es desde el punto de vista meramente humano. Ciertamente uno quisiera tener unos candidatos, pues a lo mejor impecables, ojalá hubieran, y ciertamente pues tendría que haber personas que sean impecables, ¿no? Es decir, que no tenga absolutamente nada de que acusárseles, sea pues por alguna situación anterior de juicio, sea por como dices tú, pues no, por una situación de estas, de no haber reconocido a sus hijos, de derechos que corresponden a otros que ha tenido que dar. Tendría que haber, lógicamente, pues personas de estas, pero aún estamos, pienso yo, al menos en lo que se refiere aquí Ferreñafe, de lo poco que he podido ver, ¿no? Aún estamos en la época pues en que tuvimos que elegir entre lo menos malo o lo menos peor, ¿no? Justamente porque hay esta situación, Ricardo, por un lado pues de que los demás no nos inmiscuimos y pensamos que la política pues es algo sucio y es algo que en lo que yo no me debo meter porque sencillamente pues voy a terminar mal, ¿no? Y además porque quien se mete, ¿no? Ciertamente si no está, si quieres pues, si no está dañado, si no está sucio, al final lo ensucian para que salga o para que sacárselo pues del frente, pues no, y entonces son situaciones a las que uno tiene que ir preparado.
Entonces yo creo que sí, tenemos que ir fomentando a lo mejor la conciencia más cívica de los ciudadanos, de saber que lógicamente tenemos que participar un poco más en el desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? Ya sabes muy bien que los sacerdotes, por su sacerdocio, lógicamente no podemos meternos en política. Yo no te puedo decir si de este partido, si de este otro, porque lógicamente sería partidarizarme y yo no puedo partidarizarme, ningún sacerdote lo puede hacer. Pero sí podemos hablar en lo general y en las líneas generales de lo que debemos tener en cuenta para poder elegir a alguien a un determinado lugar o como una determinada autoridad. Pero casi en líneas generales, si quieres, no solamente aquí, sino en muchos lugares, pues carecemos de personas que lógicamente podamos decir, pues sí, o sea, podemos escoger entre muchos, ¿no? Podemos escoger entre muchos. Entonces, yo no estoy diciendo nada malo contra nadie, pero sí lo que yo noto es mucha falta de liderazgo, ya lo he dicho antes, ¿no? Mucha falta de liderazgo. En el mundo de hoy, en el día a día, uno está expuesto a muchas tentaciones. Va de repente a un centro de trabajo, hay tentaciones de repente del dinero fácil, hay tentaciones de repente en el plano familiar, rompimiento de familia, y una serie de casos por los que son las tentaciones. Ahí a ese punto quería llegar, qué tan importante es la formación de la persona, qué tan importante es tener a Dios en tu corazón para que de repente no puedas tener esos deslices que a la larga va a ser perjudicial. Lo digo, hace mucho tiempo yo hablé con el padre Ricardo, una serie de temas, y él me decía, Ricardo, yo como sacerdote estamos expuestos a más tentaciones de lo que de repente es una persona común y corriente, pero para eso es importante que nosotros tengamos pues los pies bien puestos sobre la tierra y lógicamente saber discernir entre lo bueno y lo malo. Me imagino que esas tentaciones, como lo puedo tener yo, como lo puede tener César, como lo puede tener usted, lo vivimos de repente día a día. ¿Qué tan importante es el conocer a Cristo para que no caigamos en esas tentaciones banales? Una de las cosas que a veces se está metiendo mucho en este mundo es el hecho de querer separar a Dios y a Cristo del diario actuar de la persona, ¿no? O el hecho de pensar que, mejor si quieres, el hecho de pensar que la persona para poder desarrollarse y llegar a su plenitud no necesita de Dios. Y eso sí que está mal, porque el ser humano necesita de Dios. Ya te decía y te hablaba acerca de la dimensión política de la persona. Otra dimensión que hay es la social y otra dimensión fundamental del ser humano es la religiosa. ¿Y en qué consiste su ser religioso? En que el hombre está orientado por su naturaleza a Dios. Es decir, el ser humano sencillamente descubre que hay un ser superior al cual tiene que rendir culto y tributo. El cristianismo, con Jesucristo y con la revelación plena, y desde la revelación de Dios al pueblo de Israel cuando empieza con Abraham, Dios lo que hace es mostrarse y mostrársenos, si quieres, para que nosotros eso que tenemos como natural podamos tenerlo fácil, encontrando a Dios porque sencillamente se mostró. Y entonces vamos hacia Dios por ese camino que Dios nos muestra y nos regala. Entonces eso que el hombre tiene en su interior y que descubre que es esa direccionalidad hacia Dios y ese buscar a Dios, pues lo encuentra ya desarrollado, si quieres, y facilito en el cristianismo. Entonces el hombre puede seguir por ahí, de tal manera que el ser humano no puede llegar a su plenitud si no es con Dios, lo primero, ¿no? El Concilio Vaticano II, los documentos de la Iglesia y después también Juan Pablo II desarrolló bastante esta idea, que es que el misterio del hombre solo se descubre a la luz del misterio de Cristo.
de tal manera que nosotros sabremos quiénes somos y a dónde vamos desde Cristo Jesús, que es el modelo perfecto de hombre, desde allí. Entonces, podemos rechazar nuestra amistad con Dios, podemos ocultar nuestra amistad con Dios, podemos tal vez querer pisotear el hecho de nuestro ser religioso, pero lamentablemente nunca podremos acabar con él porque es algo que está inscrito en nuestra naturaleza. Entonces, el hombre necesita de Dios, de hecho lo necesita. No es que Dios necesite de nosotros, pero Dios se ha hecho un necesitado de nosotros también. Pero es el hombre quien más necesita de Dios, de tal manera que para poder llegar a esa plenitud total, lógicamente pues necesita de ese Cristo y ser como Cristo, desde allí. Claro, todo ese camino es un camino serio y complicado, porque no es una cosa de un día para otro, y uno se encuentra pues con lo que tú ves, ¿no? Que unas veces cae, que otras veces está bien, que unas veces pues puede triunfar sobre el mal, que otras veces sencillamente no le da. Y entonces para eso está Cristo, y nos ayuda con la gracia que Él nos ha regalado desde la cruz y en los sacramentos, y ciertamente nos regala a nosotros esa posibilidad de poder caminar en el mundo habiéndonos Él trazado el camino. Entonces necesitamos de Dios, sí, definitivamente. Hay unos candidatos, yo he podido hablar con algunos inclusive me han ido a visitar en mi casa, hemos dialogado. Dialogar no es negociar, me pedían quizás algunos puntos de vista, y el común denominador de estos candidatos es que a lo largo de la conversación te nombran mucho a Dios, ¿no? Espero que Dios me ilumine, espero que Dios me deslumbre el camino y la gente que esté con Dios pueda votar por una persona correcta. Y le digo, ¿serás tú correcto? ¿No? Porque muchos en épocas de campañas comienzan inclusive hasta ir a misa cuando antes no lo hacían. Porque no he visto en este periodo, pero en la campaña pasada sí vi muchos candidatos que nunca los había visto en misa, pero comenzaban a ir a misa y caramba, ¿no? Es el candidato que va a misa, que es religioso, que está con Dios. Lógicamente usted como sacerdote y usted sabe, ve las calles, usted sabe quién va y quién no va y quiénes van por algunas temporadas. ¿Cómo lo toma usted en ese sentido? No, en esto yo no puedo juzgar intenciones y lógicamente eso queda ciertamente para Dios, que es el que juzga los corazones. Pero sí, yo creo que una cosa fundamental es el hecho de saber que si uno va a una administración pública es para servir y ciertamente para tratar de hacer lo mejor desde donde está, lo mejor. La honradez, la lealtad, la transparencia, ciertamente tienen que ser cosas que en la persona que está al frente se pueda destacar. Y eso, lógicamente, pues debe ser así porque no son dineros suyos, son dineros del pueblo, son dineros de la gente y del Estado. Y entonces tiene que saber también en eso cuidar, el que no se sirva del puesto para enriquecerse ni para robar, ¿no? De los candidatos que están actualmente, ¿hay alguno de ellos que se ha acercado y le ha dicho, padre, cuéntenos cómo está su iglesia, qué necesita, en qué podemos apoyarle, voy a hacer un proyecto, me gustaría incluirlo esto en mi plan de gobierno? ¿Alguien se ha acercado a conversar con usted? Hasta ahora no se ha acercado ninguno a conversar estos temas directamente conmigo, ¿no? La verdad es que yo espero que puedan también tener en cuenta temas, sobre todo, si quieres, en cuanto a ir cuidando el facilitar y el favorecer a las personas la cercanía de la iglesia también, ¿no? Me explico un poco mejor. Aquí hay dos cosas. Por un lado, tenemos el grato, si quieres, pues el grato
acontecimiento de que nuestra iglesia es un monumento histórico y entonces hay que cuidarla como tal. Ahorita está bastante deshecha, si quieres, por dentro, ¿no? Intentaremos irla arreglando, ya hemos hecho algunas cosas, todavía falta muchísimo. Y por otro lado está el hecho de que conforme va creciendo Ferreñafe, pues también hay que cuidar los lugares que se deben dedicar al culto para las personas de esos lugares donde va creciendo, ¿no? Entonces, en esto, lógicamente, hay varias situaciones en las que podrían coordinar con la parroquia, como además pues también como una autoridad más, porque la parroquia se presenta así, el párroco se presenta así dentro de las autoridades de una ciudad, ¿no? Y está para eso, no por mérito propio, sino por lo que dentro de lo que ha sido el Perú como nación, como ha surgido como Estado y como nación, pues ha estado también la Iglesia desde el principio, y por eso la Iglesia tiene, por haber tenido esa participación desde el inicio, pues también tiene gracias pues a todo esto, que históricamente se ha conseguido, pues también esa presencia. Entonces, habría que ver modos y formas de mirar para que podamos estar en esos lugares por donde va creciendo Ferreñafe, para que las personas puedan tener acceso fácil a lo que desde esa dimensión religiosa les toca. Y para eso está también la autoridad, ¿no? Para podernos facilitar el desarrollo también en este aspecto, ¿no?, de nuestra vida religiosa. Padre, si yo le pidiera un pequeño mensaje a la población ferreñafana y que de repente haga un voto de conciencia, o qué es lo que debería ver la persona en sus candidatos para que pueda elegir bien, ¿qué le diría usted al pueblo ferreñafano? Bueno, lo primero pienso que debemos hacer lo que tú nos has dicho antes, lo primero, o lo que te ha dicho Pamela, leer las propuestas, leer las hojas de vida, leer lo que se presenta. En principio es el compromiso de cada candidato cuando asuma pues el compromiso de ser autoridad. Lo primero, el leer para más o menos tener el camino claro de lo que se va a tener. Y luego, pues lo otro es que yo creo que los candidatos que se presentan, al menos la gran mayoría los conocemos a las personas que se van a presentar y sabemos más o menos su itinerario, su camino, su trayectoria, y entonces lógicamente juzgará en conciencia. Yo creo que en esto nuestra generación, si quieres, pues ha sido testigo del decaimiento de los partidos políticos y lógicamente pues como que no hay mucha cultura desde nuestra generación y los que han venido de un grupo político como tal, ¿no? Y eso pues ciertamente debería cambiar en cierta parte, ¿no? Pero nos deja la libertad de también no escoger a una persona por un grupo político, de tal manera que uno no puede amarrar su voto por el hecho de ser de un determinado partido. Y ahí viene el tema de votar en conciencia, ¿no? O sea, el hecho de saber mirar y ver conforme a mi conciencia, viendo el bien de la ciudad, pues a la mejor persona que podría gobernar. Y en eso pues tenemos, ya digo, que instruirnos, que leer, que conocer, escuchar, juzgar y luego pues bueno, escoger debidamente. Vamos a tener que ir a una pausa comercial para cumplir con nuestros auspiciadores y regresamos con el padre Freddy Ventral para hablar específicamente lo que estamos pasando en día, cómo está la iglesia y todas las refacciones que ha estado haciendo el padre en los últimos tiempos. Así que no se muevan, regreso muy pronto.